tardes a todos. Gracias por venirse hasta acá. La verdad que impresiona verlos de acá. Y quería también agradecerle a CREA y a INALE. La verdad que es un lujo el espíritu de colaboración y el profesionalismo con que salió esto y se armó, y bueno, el resto del equipo de niñas. Así que recién preguntaban hoy cuáles son las fortalezas de Uruguay. Y para mí que es una importantísima. O sea, la facilidad con que articulan las instituciones, el sector privado y el gobierno, para mí es una fortaleza importante. Pero bueno, no estoy acá para hablar de eso. Lo que quería contarles ahora para cerrar un poco en una presentación corta, hablar un poco de los sistemas de producción, nuestro sistema de producción en Uruguay, y cómo están en el contexto mundial y en el contexto de futuro que nos imaginamos, ¿no? Entonces, en esto creo que tenemos una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, un poco ya la estuvieron escuchando, me parece, y tiene que ver con que esto no es una crisis, esto no es una coyuntura, una situación aberrante, esto es el ciclo que nos toca. O sea, esto se va a volver a repetir y vamos a seguir teniendo estos momentos de bajo precio, también algunos de mejor precio, pero digamos, esto no es una crisis, es la situación en la que tenemos que movernos. Esa es la mala, pero la buena, que creo que tenemos que darnos cuenta de que Uruguay está en uno de los mejores lugares para ser competitivos produciendo leche en esta situación. Y creo que incluso tiene capacidades para, haciendo las cosas bien, incluso seguir creciendo. Pero eso es un poco lo que quiero discutir con ustedes y escuchar su opinión. Para empezar, me pareció interesante citar el trabajo de dos personas. John Roche es el investigador principal de Sistema, muy publicado, con mucha referencia, pero trabaja en una organización que es financiada por los productores de Nueva Zelanda, y Brendan Horan es también un investigador de sistemas de Irlanda, una organización financiada también por productores, y ellos publicaron el año pasado un trabajo que llamaba los sistemas, los sistemas productivos resilientes sobreviviendo a la volatilidad, ¿no? Entonces, una de las grandes conclusiones de este trabajo era que decían: el futuro, la única constante va a ser el cambio, ¿no? Lo que tenemos que pensar, los sistemas que sean resilientes y que sean rentables y sostenibles en un escenario de cambio. Va a seguir cambiando la cosa. Y la otra cosa que decían, ¿qué son sistemas resilientes o qué piensan ellos que tienen que ser sistemas resilientes? De golpe, esto es para otro país, ¿no? Pero son países que también están enfocados en la exportación, son países que también vienen de una historia de tener vicisitudes económicas, no son países altamente subsidiados, Nueva Zelanda nada y Irlanda muy poco. Y entonces tiene que tener una base de bajo costo de producción para absorber los shocks de precio, y por otro lado también tiene que ser capaces de generar fondos en los momentos buenos para poder sostenerse o satisfacer los requerimientos de los años malos, ¿no? Es muy básico, pero importante que estos sistemas tengan esa meta, ¿no? Entonces, miramos un poco que en ese contexto mundial, ¿qué está pasando con los sistemas de producción? Entonces, de vuelta en esto de sub y baja producción, la montaña rusa, perdón, de producción no sino de precios, hay quienes no se adaptan, y hoy estaba mostrando algo Alejandro. En la Unión Europea hay mucha gente, acá estos productores franceses y belgas que fueron a Bruselas a quejarse del sistema de cuotas, querían, digamos, que vuelva el sistema de las cuotas, ¿no? Que ustedes saben que era lo que les aseguraba a ellos un buen precio, y que eso se desarmó, digamos, y bueno, como mostraba también Alejandro, están votando algunos que vuelva, pero la realidad es que no va a volver, y está claro que la única que les queda es adaptarse. Entonces, ¿qué hacen los que sí se adaptan? Y esto hay muchos ejemplos en el mundo, muestro algunas fotos simplemente. Esto me tocó estar en Gales para una conferencia, llegaron a ver algunos productores, y fíjense, es un extensionista de un organismo de investigación. Les estaba explicando a los productores qué sistema de manejo del pastoreo están difundiendo, ¿no? Y el sistema de manejo del pastoreo ellos lo estaban tomando de Nueva Zelanda. O sea, los países del Reino Unido, protegidos anteriormente, ahora están aprendiendo de los países que antes fueron desprotegidos y que eran los primos pobres del sur, cómo se puede producir a bajo costo. Y esto se ve repetido también en Irlanda, donde los centros de investigación fluyen estudiantes de Francia, de Alemania, que quieren ir a aprender cómo producir a menor costo, ¿no? Pero también esto se ve del otro lado del Atlántico, ¿no? Con sistemas totalmente distintos. Esta organización que fue mencionada también por Alejandro, Dairy Farmers of America, es la segunda industria más importante del mundo en términos de facturación.
Y eso, los accionistas, los principales accionistas son los productores, ¿no? Entonces, ellos con su sistema también totalmente distinto de lo que tenemos acá en Uruguay, decían, la internacionalización de la lechería está acá y va creciendo rápido. O sea, no hay tiempo para parar y volver para atrás. Incluso ellos que estaban acostumbrados a un sistema de precios asegurado, ¿no? De precios sostén, están entendiendo que tienen que abrazar el cambio y aprender cómo funcionar en este contexto, ¿no? O sea, no es para entrar en detalle, en realidad siguen de alguna manera protegidos, no que tienen un sistema totalmente libre como nos toca a nosotros, pero están también adaptándose a precios de la leche variables. Y entonces, bueno, este otro ejemplo, decían, digamos, cambiando totalmente el concepto en el que estuvo enfocado Estados Unidos, bajos precios no significa baja rentabilidad. Entonces, hasta acá, los sistemas de producción en el mundo, qué está pasando y cómo se están adaptando, ¿no? a esta nueva contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Y acá tomo información que es de la Red Internacional de Comparación de Tambos, IFCN, donde nos representa INALE, en particular Jorge Artagaitia. Generan estos con información de 100 países de producción, de precios y de gestión, de la misma manera que quizás lo hace FUCREA para su sistema, para el mundo. Saca información de costo de producción. Este mapa lo que muestra es el costo de producción medio o del sistema de producción típico de más de 100 países y, digamos, en qué rango se ubica, ¿no? Entonces, los rangos de costo menor, perdón, de costo de producción menor, el costo de producción está en dólares por cada 100 kilos de leche, con 4% de grasa y 3 de proteína. Los de costo menor son los verdes y después tenemos los grises. Y se fijan, y los marrones son de costos de arriba de 40 centavos de dólar, ¿no? Se fijan, solamente Chile, Argentina, Uruguay como países importantes en producción de leche, lograban en el 2012, costos de entre 20 y 30 centavos de dólar, e incluso Australia, Nueva Zelanda, estaban logrando costos un poco encima, o sea, precio de la tierra y costo de mano de obra mayor en particular. Y después incluso Estados Unidos, fíjense, costos de arriba de 40 centavos y la mayor parte de Europa. Es una fortaleza importante, ¿no? Que ha sido históricamente de Uruguay tener bajo costo de producción. Ahora vamos ahora qué pasaba, el último reporte que es el del año pasado, que con información de 2014. Y acá hay algún cambio, ¿no? Uruguay ya aparece con costo de producción por arriba de los 30 centavos de dólar. Esto es un costo de producción con todos los costos, los variables y fijos, ¿no? Está metido. Entonces, esto, ya llamó un poco la atención, incluso, en Nueva Zelanda también aumentó el costo. Jorge me contaba que un poco, si bien el tipo de cambio tenía algo de efecto en esto, la otra parte estaba explicada por el aumento de los insumos y el aumento del costo de esos insumos. Entonces, ¿está cambiando algo en esta competitividad de Uruguay para producir leche bajo costo en el mundo? Entonces, vemos, porque siempre pensamos, intensificar es ser más eficiente, ¿no? Entonces, si intensificamos, seguramente nosotros vamos a ser más eficientes y vamos a tener menor costo de producción. Pero hay que ver cómo intensificamos. Y Uruguay creció al 5% anual, y esto es algo que es de muy pocos países en el mundo que lo logró. Pero ¿cómo lo logró, no? Y esto es información del proyecto Costos de CONAPROLE, que muestra el alimento consumido en materia seca por hectárea año. Este quizás es uno de los gráficos más importantes que quiero que miren, ¿no? La línea de abajo es el pasto, la pastura consumida, pastura y verdeo. Lo otro son las reservas y lo de arriba es el concentrado, ¿no? Entonces, en los últimos 13 años, si miramos, primero podríamos mirar solamente la pastura consumida, y ahí no hay mejora, ¿no? En 13 años pasamos, esto es 3.183, esto es 3.263, o sea, 3.200 kilos, no hay mejora. Ahora alguien puede estar pensando, pero en realidad, acá nosotros podemos estar teniendo en realidad un poco más de área de cultivos anuales, entonces esto es un rinde que puede ser mayor en menos área, ¿no? Pero entonces tomemos los valores totales, o sea, el pasto consumido más la reserva, todo lo que asumimos que es forraje propio, ¿no? La reserva, la mayor parte es forraje propio. Y esto me dice cuánto forraje generé y consumí en el sistema en ese tiempo. Y si miramos eso, entonces sí hay cierta mejora, ¿no? Se aumentó un 24% en estos 13 años el forraje consumido en todo el sistema, ¿no? Estos son 80 kilos por hectárea por año. No es mucho.
Pero bueno, puedo decir, hay cierta mejora. Ahora, eso fue el motor del crecimiento de intensificación, y bueno, claramente se lo estarán viendo, pero el aumento concentrado fue del 300%, o sea, 3 veces. El motor del incremento de la producción de leche en Uruguay de esa intensificación fue el uso de concentrado, ¿no? Y esto no hay ningún juicio de valor en esto, ¿no? Y de hecho, en este proceso también, yo aprendo por lo que me dicen, por lo que me cuentan, y lo veo un poco en el conocimiento, que hubo mucho aprendizaje en un grupo FUCREA de Florida me decían, nosotros aprendimos cómo llenar la vaca. O sea, hubo mucho aprendizaje de nutrición y de entender cómo balancear dietas y enfocarse en la vaca y entender cómo llenar y darle comer bien a la vaca. Y eso creo que es algo que es un terreno ganado que no hay que ceder, ¿no? Hay que seguir sabiendo alimentar bien a la vaca. Ahora, la otra pregunta que me hacían en este CREA decían que ellos se plantean, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora a dónde? ¿Seguimos? O sea, ¿seguimos ese camino? O sea, ¿hay margen para aumentar acá? ¿Hay margen para aumentar allá? Y el punto es que también miraban algo que mostró antes Mario más temprano, que es cómo está la foto de los costos en los sistemas de producción. Y estos son los costos de alimentación, que ya lo vieron esta gráfica que mostró Mario. Fíjense, de los costos de alimentación, que son más del 60% de los costos variables del sistema, 3/4 es el concentrado. O sea, ¿cuánto margen tengo yo para poder moverme en un sistema donde 3/4 del costo de alimentación, que es el mayor costo, son los concentrados, que es algo que yo no manejo el precio? Yo no manejo, yo puedo llegar a negociar márgenes muy menores, pero es un precio que no manejo. Entonces, podemos plantear decir, bueno, entonces, ¿qué otra vía tengo? Y entonces empezamos a mirar la otra parte, ¿no? Que es el forraje, lo tomamos todo como global, después empezamos a ver otro detalle. Pero, ¿y esto cuánto es? Si sumamos pastoreo directo más reservas, son casi 5.000 kilos de materia seca por hectárea. ¿Esto es un límite biológico? ¿Esto es lo que logran todos? Bueno, empezamos a ver primero a ver qué hay dentro de esos grupos, o sea, dentro de los tambos comerciales, ¿no? Y miramos la brecha dentro de FUCREA. Estamos FUCREA es un trabajo de 2010 de Mario también y Juan Nicotena. Fíjense, separados por el cuartil inferior, el 50% del centro, el cuartil superior. Hay una brecha importante en margen de alimentación, también en litros por hectárea año. En vaca ordeña no tanto, son menos diferencia. En carga, especial en vaca ordeña, una diferencia importante. Entonces, pero yendo a la parte que estamos hablando de la alimentación, fíjense que si bien la diferencia en pasto no es tan marcada, si tomamos los dos juntos, y esto, una salvedad, ojo, esto no es toneladas o kilos por hectárea vaca masa, que es lo que estamos mostrando, esto es pesado sobre vaca superficie efectiva, así que en realidad es menor si pensamos por vaca masa. Pero la brecha es muy importante, o sea, estos son casi 8 toneladas respecto de casi 4, o sea, casi 5 toneladas en la vaca. Entonces, antes de empezar a ver el potencial biológico del sistema, sabemos que dentro de los productores hay una diferencia importante en cuánto se puede lograr de forraje. Otro grupo, en realidad, con un número más grande, con casi 500 matrículas en esto, que está en el programa de producción competitiva de CONAPROLE. También, bueno, brechas bastante parecidas de más del doble en resultado, litros por hectárea también más del doble, vaca ordeña unas diferencias menores, pero también importantes a nivel de sistema, se entiende. Cargas de 0,8 a cerca de 1,4. Y también diferencias importantes en la brecha que existe en forraje consumido. Ahora, una cosa interesante, bueno, y esto es, si lo sumamos son 6.300 kilos, ¿no? 6.300 kilos respecto de acá cerca de 3.400 kilos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay sistemas que están logrando casi el doble de lo que logran otros en términos de forraje consumido. La parte interesante acá es que estos sistemas que logran este nivel, están en 2 toneladas de concentrado. No es que, digamos, también, y yo lo mostré un poco, lo vi en los datos de Mario, los sistemas que tienen altas cargas y mayor cosecha de forraje también usan concentrado. No estamos diciendo que el cosecha de forraje va en contra de la suplementación. Pero entonces, vamos para acá y decir, bueno, esto es lo que hacen los mejores, el cuartil superior, este es nuestro límite, este es nuestro techo. ¿Qué ponemos en las presupuestaciones? ¿A cuánto aspiramos que podemos llegar? ¿Son 6 toneladas en Uruguay lo que se puede cosechar? Lo planteo como pregunta y empezamos a ver qué evidencias hay, ¿no? Entonces, primero, es un tema de producción. Siempre hablamos de producción y utilización de forraje, ¿no?
Y para tener datos empezamos a mirar qué hay que sea geográficamente representativo, ¿no? Y esto es el sistema que muchos conocen de seguimiento forrajero satelital de CONAPROLE, donde a partir de información de índice verde, digamos, de relación rojo cercano, rojo lejano, de fotos satelitales, se estima con calibraciones que se corta y se pesa, se estima cuánto está creciendo los distintos recursos forrajeros en distintas regiones del país. Es un sistema de información muy útil y que son datos de sistemas de producción reales, ¿tá? Esto no es algo que tenemos un ensayo nosotros acá, sino que son sistemas de producción reales. Entonces, miramos que son las curvas que tenemos para alfalfa la verde, para pastura gramínea consociada la negra, lo azul es un raigras, que se corta ahí, digamos, baja la producción en noviembre, se corta en el verano, y la avena se corta antes, en este caso, digamos, pues es la roja, ¿no? Pero para tener una idea, digamos, el problema decimos a 6 toneladas porque no tenemos suficiente producción, porque nuestro sistema, biológicamente, suelo, agua, nutrientes, no llega. Entonces, esto que es información regional, nos muestra cuánto está la producción anual sumando todos esos kilos, ¿no? Y la avena ya produce 4.600. 9.600 es un raigras y lo dejamos llegar hasta el final. La alfalfa 12 toneladas. Digamos, esto no es un ensayo de línea, ¿no? En una parcelita. 11 toneladas y media de la pastura gramínea. Entonces, a mí me hace pensar esto, y creo que lo tenemos que investigar, no tenemos toda la respuesta, pero me hace pensar que la producción no es el problema, ¿no? Incluso teniendo algo en cuenta, ¿qué es esto? ¿Cuánto ayudamos en fertilización a la pastura, ¿no? Todos sabemos que es fertilizada y respuesta, ¿no? Esto mostraba también de FUCREA, Mario, el porcentaje de fertilización en distintos recursos, 50% verdadero de invierno, 3% verdadero de verano, 34% en praderas. Es de hace unos años, ¿no? Pero no sé cuánto se ha modificado en los últimos años. No sé. Bueno, Mario, ¿dónde está? De FUCREA. Kilos de nitrógeno por hectárea aplicados en cada uno de los casos, ¿no? 33, 37, 28. Entonces, yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto me mueve la aguja esto, ¿no? Si yo tomo estos 33 kilos, necesito una respuesta de 20 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno, más o menos optimista. Son 600 kilos, pero que lo estoy aplicando sobre el 50% del área. Entonces, no esperemos más de 300 kilos de materia seca que estoy generando de esa área. O sea, le estoy generando al recurso ese 300 kilos más. Nada. O miremos la pradera, ¿no? 28 kilos, lo mismo. 28 kilos por 20 de respuesta, por 34% del área, son 200 kilos de materia seca. O sea, incluso sin ayudarlos con fertilización, porque la fertilización acá, o sea, no está haciendo mover la aguja de los sistemas, quizás estratégicamente sí, porque la ponemos en este momento del año donde necesitamos y tenemos algunos kilos, pero no está haciendo los sistemas pudiendo intensificar o pudiendo generar más carga, ¿no? Incluso con eso ya vemos los niveles de producción que estaban estimando. Entonces, a esta altura, me parecía interesante discutir hoy la pregunta que decían, bueno, más producción forrajera, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Esto es lo voy a explicar, pero este es el principio básico de manejo del pastoreo de las escuelas de manejo pastoreo de todo el mundo. O sea, de toda Oceanía, de Reino Unido, donde quieran ir, todas las escuelas que tienen diferentes formas se basan en este concepto. En definitiva es que yo tengo que asignar por hectárea a las vacas la misma cantidad de pasto que crece por hectárea todos los días, ¿no? Vamos a un ejemplo, digamos, si imagínense que yo estoy parado ahora, está creciendo 20 kilos, tengo 20 kilos de materia seca por hectárea por día, yo tengo una superficie de pastoreo total de 100 hectáreas, entonces tengo todos los días 2.000 kilos de pasto que tengo que estar comiendo, todos los días, para que el sistema esté en balance. Entonces, si acá tengo 200 vacas, por ejemplo, en esa área, para tomar un ejemplo de números redondos, yo tengo que estar asignándole a las vacas 10 kilos de materia seca de pasto, pastoreo directo por día, para que el sistema esté en balance. No, esto es la base de que cualquier sistema de manejo pastoreo funcione, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? Si en este momento del año empieza a crecer 10 kilos la pastura, que puede pasar dentro de un tiempo, esas 100 hectáreas están creciendo a 10 kilos, son 1.000 kilos que tengo que dar a comer a las vacas hoy, yo sigo dándole 10 kilos a esas 200 vacas,
¿Está? O sea, te estoy dando 1000 más de lo que deberían estar comiendo, empiezo a afectar la base forrajera, empiezo a llegar cada vez más temprano con disponibilidades cada vez más bajas, empiezo a sobrepastorear y es lo que pasa la mayor parte de los inviernos donde nos empezamos a quedar sin pasto. En realidad, esto lo hago el ejemplo porque es ahora, pero el partido se juega en la primavera. La primavera, ¿qué pasa? Acá está el 70% del pasto que generamos. Si en este momento está creciendo a 40 kilos, esas 100 hectáreas son 4.000 kilos de pasto que tenemos, ¿no? Imaginemos que estamos en las mismas 200 vacas en pastoreo, le tengo que asignar 20 kilos de materia seca por vaca por día, y esa vaca no va a estar sin suplementación, sabemos, o sea, depende del momento de la lactancia que esté, pero es muy difícil que nosotros estemos de 20 kilos, ¿no? Vamos a estar seguramente, no llegamos a darle 20 kilos de pasto que consuman nuestras vacas con algo de suplementación, tenemos que estar cerrando. Ahora, esto suena a teórico de la facultad, algo de principio, pero, digamos, a mí me preguntaban, yo estuve en Australia haciendo doctorado y después me quedé a trabajar y asesoraba a algunos productores y tenía un grupo de discusión, tipo grupo CREA. Y cuando volví a Argentina, yo soy de Argentina, cuando volví a Argentina también trabajaba en ACREA y me preguntaban, ¿por qué los productores en Australia y Nueva Zelanda tienen tanta deficiencia en el uso del pasto, de los cultivos? ¿Qué hacen? ¿Qué raigrases tienen? ¿Cómo fertilizan? ¿Qué es el tipo de vaca que ellos tienen? Es un poco lo que comentaba hoy también Alejandro, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué tecnologías tienen? O sea, están muy capacitados, ¿no? Los productores de allá. Ninguna de esas. Tienen los mismos raigrases que nosotros, las mismas especies de pastura, tienen las mismas fertilizaciones. La información que tenemos acceso nosotros, tienen acceso a la misma información. La capacitación incluso en gestión empresaria, yo creo que es mejor acá. O sea, los empresarios en Oceanía están demasiado enfocados en lo que hacen y no evalúan tanto sus negocios. Yo creo que incluso, ahora, lo que hace que logren esos niveles es que tienen el foco puesto acá. O sea, saben que las toneladas de pasto consumido es un indicador clave. Las reuniones CREA, las 5 principales indicadores que miramos, uno era, y de los primeros, es la tonelada de pasto consumido. Porque saben que esa es la variable que tiene uno de los mayores impactos en el resultado económico. Entonces, que eso los haga ahí todos los días, aparte de preguntar los litros, cómo vienen los litros, se pregunta, se mira cómo están los remanentes, se mira el pasto de cerca. Digamos, no hay grandes tecnologías que van a hacer que consumamos más pasto, sino es el foco. Hoy lo dijo también María José, el foco que pongamos en eso, cuánto tomemos en serio que el pasto, como dice ahí, el pasto manda. El pasto manda es que yo me tome esta consigna y que el sistema se ordene en función de esto, y que la suplementación se ordene en función de esto. Y esto hay herramientas para hacerlo. Digamos, el manejo por stock de pasto, quizás seguramente les suene porque lo han escuchado, es las herramientas más sencillas y simplemente es una forma de controlar que yo estoy logrando eso. O sea, que si yo apunto a que estar siempre cosechando lo que está creciendo, el stock, el balance promedio del tambo tiene que estar bastante parejo. O sea, parecido a esto que muestro acá, ¿no? En definitiva, no tiene que ser una línea perfecta, pero es un objetivo al que yo tengo que apuntar para poder llegar. ¿Qué pasa? Y alguien me puede decir, y con mucha razón, ¿no? En general, todos sabemos cuando se está pasando el pasto, o cuando estamos quedando cortos, o cuando hay que apurar la vuelta, tenemos la sensación, cualquiera que está en el campo se da cuenta. Pero el punto es que hay alguien que decía que la diferencia entre un buen productor y un productor del montón es una semana. Esto lo que hace es que nosotros lo veamos mucho antes. Primero que lo estemos mirando, o sea, y que nos juntemos acá en el Tambo Estanciola, estamos empezando a hacerlo desde hace unos meses, y justamente Marcelo, que es el responsable, me decía, esto me está llevando a 15 días, se hace esta medición, o sea, dicho, visualmente se puede hacer, nos lleva a que cada 15 días discutamos cómo estamos con el pastoreo y veamos todos los potreros. Y realmente tomemos la decisión cuando vemos que antes de que la cosa sea demasiado evidente, tomamos la decisión de ajustar, apurar o aflojar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la realidad más frecuentemente? Es que sí, manejamos pasto, pero vamos hacia estos extremos, ¿no? Esto es totalmente conceptual, no son datos. Cuando estamos quedando sin pasto y forzamos la cosa, comemos más abajo, comemos mucho más frecuente y llegamos a coberturas promedio más bajas, que nos hace que también esto se resienta
Y en la primavera, cuando tenemos la explosión de pasto, nos enteramos, ya empezamos a llegar más tarde a los pastoreos, perdemos calidad, los remanentes son peores porque están con menos calidad, entonces la vaca van menos abajo, la próxima vez o estamos forzados a desmalezar, la próxima vez cuando venimos es peor la calidad disponible, es un círculo vicioso, una espiral negativa, que nos lleva a qué decir, el pasto no me sirve en el sistema y realmente logramos cosechas bajas, ¿no? Esto, y no es, digamos, el problema de Uruguay, es el problema de muchos de los países pastoriles, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? O sea, claramente lo estamos enfocando ahora por el lado de el qué hacer, ¿no? O sea, volvemos de vuelta a los precios, la variabilidad de precios, cómo podemos ajustarnos, venimos creciendo en intensificación y lo hicimos bien, ¿cuánto más podemos crecer? Bueno, necesitamos crecer a partir del forraje, ¿qué se puede hacer hoy? ¿Qué cosas hay para que el forraje empiece a cosechado sea mayor? Es eso. Entonces lo empezamos por enfocar por el lado del costo de producción. Ahora también hay otra razón más relacionada a la parte general del negocio lechero que tiene que ver con cómo manejamos nuestro capital, ¿no? Si nuestro negocio es generar renta a partir de cierto capital, y la mayor parte de nuestro capital es tierra. O sea, digamos, siempre hacemos el ejercicio cuánto vale una hectárea respecto a cuánto vale una vaca, ¿no? Y casi siempre es alrededor de 10 veces. Entonces, tenemos más puesto capital en hectárea que en vaca. Y si miramos, este es un ejemplo de rotaciones de Fucrea, pues el 70% de ese capital es pastura perenne. Entonces, digamos, hay una necesidad para ser competitivos en el uso de la tierra, si no queremos ceder tierra ante otras actividades, de realmente gestionarlo bien. La única forma de gestionar bien, la vaca no necesita una hectárea para caminar y para descansar. Necesita, no sé, pregúntale a la especie, pero o sea, póngale 100 metros cuadrados. Los otros 9.900 metros cuadrados de la hectárea, la única función que tiene el sistema productivo es producir forraje. Entonces la única forma de que sea competitivo es produciendo forraje para que el uso de esa hectárea sea rentable, ¿no? Entonces la mayor parte está puesta en pastura perenne. Digamos, no hablamos todavía de la parte de cultivos que quizás en términos de rinde y en términos de potencial es donde quizás hemos recorrido un camino más rápido y hemos llegado a mejores rindes, ¿no? Entonces, volviendo así a la mirada más global del negocio, y acá empecé a tocar un par de temas antes de cerrar, que tienen que ver con nosotros en el INEA y la investigación a futuro. Y estas personas también, tomándolos de ejemplo, decían, estos negocios resilientes deben, proveer una rentabilidad sobre capital razonable, ¿no? Para ser competitivos y sostenerse. Eso, bueno, lo sabemos. Pero además, estas personas que no son, trabajan en parte de sistemas y economía, ser ambientalmente sostenibles y cumplir con regulaciones de bienestar animal, ¿no? Digamos, esto como, no desde que nos gustaría, de que tiene que serlo. Además, permitir una buena calidad de vida y decían disfrutable y gratificante para el empresario, ¿no? Esto no es menor, ¿no? O sea, muchas de las personas que vemos que se van de la actividad están cansadas, o sea, más allá de su rentabilidad, de su endeudamiento, están cansadas, no tienen ganas. O sea, nosotros no podemos promover sistemas diseñados a futuro si la mayor parte de las personas que vemos manejando sistemas la pasan mal, reniegan. O sea, tenemos que poder encontrarle la vuelta para que el sistema sea disfrutable, que tenga tiempo para ser disfrutable. Y la otra es que permita oportunidades para el desarrollo, digamos, esto es transcripto textual de las 4 cosas que decían, oportunidades para el entrenamiento y desarrollo de las personas, ¿no? De los equipos de trabajo. Entonces, en ese contexto, un poco tocar en algunos de esos temas, yo creo que es algo que también ha sido una ventaja, mirando en el sentido global a Uruguay, el bajo costo de mano de obra, ¿no? Esto es un gráfico del salario mínimo real de muchísimos países del mundo, y se fijan, tenés más de 10, 20 mil dólares en países importantes, incluso fíjense en Nueva Zelanda, 18 mil dólares, salario mínimo real. Y Uruguay tomé el dato de lo que estaba proyectado para este año, 4.300, ¿no? Argentina está en un poco más, 6.000. Es una ventaja. Ahora, es una ventaja a aprovechar y potenciar y no a explotar. Y creo que incluso, aunque sean bajos los salarios, nosotros tenemos que, si queremos seguir intensificando y trabajando en sistemas, tenemos que poder capturar los mejores de ese sistema, ¿no? Entonces, en eso, yendo un poco a esa transecta de
les tocamos el salario, se pusieron nerviosos. El IRPF está... Bueno, yendo a la... ¿Cerca de? 15... Sí, y bueno, me están diciendo que en realidad es bastante mayor en el campo, ¿no? Está claro. Pero digamos, a niveles comparativos, en niveles mundiales, el salario mínimo es menor. El punto, olvídense del salario mínimo, que en definitiva es una comparación mundial, ¿no? Pero el punto con esto es, digamos, en esta transecta, en esta intensificación que decimos que venimos corriendo y que si queremos seguir creciendo tiene que seguir, o sea, no estamos hablando de ir para atrás. Esto es un poco el caminito que ustedes conocen mejor que yo, porque lo han visto un montón de veces presentado, de INEA, de los distintos sistemas de... Esto está expresado en litros por hectárea total, no por vaca masa, el extensivo con 1000 litros y bueno, llegando hasta 9000 por hectárea total. Claramente, además de más concentrado, más silaje, más carga y más uso del forraje, esto también ha llevado y lleva necesariamente a mayor necesidad de capacidad de manejo, un sistema más complejo, complejo desde el diseño y también complejo de la forma de gestionarlo, de necesidad de gestionarlo. También Alejandro hablaba de necesidades financieras, obviamente se necesita mucha más liquidez y mucho más manejo de la caja en esos sistemas y mayor necesidad de inversión. Entonces, claramente esos sistemas van a tener que manejar mucho mejor y profesionalizarse, como nos hemos profesionalizado la parte agronómica, la parte nutricional, para gestionar vacas y gestionar forraje, tenemos que profesionalizarlos para gestionar a las personas, ¿no? Y la otra parte, que es el tema ambiental, también mirando este gradiente de intensificación de los sistemas de INEA, un ejemplo simplemente, un trabajo de Alejandro Alamana en ese sentido, que tomaba, digamos, cómo fue, esto es el balance predial en el mundo, se usa como indicador de potencial polución, ¿no? O impacto ambiental. Las entradas es lo celeste claro y la salida, o sea, todo lo que entra al sistema a nivel de la tranquera, todos los kilos de fósforo, perdón, que entran al sistema, y todas las salidas del sistema como leche o como vaca de refugio, ¿no? Entonces, lo que quiere mostrar esto es que no necesariamente los sistemas intensificados contaminan más, pero si se fijan, la diferencia entre lo que entra y lo que sale es la cantidad de fósforo que queda en el sistema, ¿no? Cada vez que se incrementa el nivel de los litros por hectárea de intensificación, el nivel de fósforo que queda en el sistema, que tiene que ir a algún lado, se incrementa. Y el potencial de contaminación se incrementa. Bien manejado, eso no genera contaminación, pero tenemos un riesgo mayor y tenemos que saber manejar mucho mejor el potencial impacto ambiental. Y nos importa a nosotros, nos importa a las generaciones posteriores, le importa a los que nos rodean, como todos sabemos, ¿no? Entonces, claramente, si estudiamos intensificación, tenemos que estudiar cómo impacta en las personas, cómo hacemos para gestionar con las personas y también cómo hacemos para manejar el ambiente en esos sistemas que son más sensibles. Entonces, un poco llegando al final, comentarles lo que se ha discutido dentro y fuera de INEA, en particular con algunos talleres, con distintos actores de la producción y del gobierno, sobre cuáles serían prioridades para trabajar para INEA en conjunto con otros actores de la investigación, ¿no? Y a partir de muchos de estos talleres, donde hubo participación bastante activa, salieron rankeados algunos temas. En principio, que con más puntaje o más apoyo, algo que tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es trabajar en sistemas de alta producción por hectárea, pero con alta participación o maximización del uso de forraje propio, ¿no? O sea, esto de que tenemos que seguir aumentando la intensificación y no podemos seguir haciéndolo solamente a partir de forraje importado o concentrado en particular, y pues poder lograr hacerlo a un bajo costo, ¿no? Por litro, sistemas estables. Y esto, bueno, esto es un pendiente de trabajo y esto es algo en lo que vamos a estar trabajando no solo, sino en conjunto con otras organizaciones, en particular, por ejemplo, lo que está haciendo el grupo donde está INALE, con APROLE, INEA y la universidad, con la red, y vamos a estar, bueno, pero tenemos que tomar una parte importante de esta consigna. La otra es lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Digamos,
lo podemos decir, es importante ocuparse de las personas, pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué consignas? ¿Qué herramientas le damos a los productores, a los técnicos para poder hacer mejor ese trabajo? Y si bien no es la investigación clásica, alguien lo tiene que hacer. Y tenemos que, digamos, esto no es algo que lo vamos a tener ya, pero que tenemos que encararlo con la ayuda de ustedes. Y el otro punto tiene que ver con el ambiente, que también lo he mencionado, y en particular entrar fuerte al tema de los sistemas de alta intensificación, cómo hacemos para cuidar el suelo y cómo hacemos para cuidar el efecto sobre el agua, ¿no? Con esto, digamos, estamos empezando un ciclo de 5 años, como se hace niña, de trabajo, y importante tener en cuenta, pedirles a ustedes dos cosas. Por un lado, ayuda, porque, digamos, para que la investigación sea realmente de impacto y resuelva sus problemas, necesitamos involucrarlos a ustedes, tenerlos cerca. Y la otra pedido también es paciencia, porque, digamos, es algo que no podemos lograr estas respuestas con un ensayo en un mes, sino que va a ser un trabajo que va a llevar tiempo. Y bueno, en definitiva, ya cerrando las reflexiones finales de lo que les fui comentando, bueno, volver a esto de que no hay coyuntura, ¿no? Esto es está claro digamos, cada vez tenemos más señales claras de que esta volatilidad va a ser la regla en la que tenemos que movernos. Tener en cuenta y tenerlo claro, digamos, Uruguay es competitivo en el mundo, tiene fortalezas para ser competitivo en el mundo. Y esto, digamos, no lo digo yo, se dice en los distintos ámbitos del mundo donde se habla de producción de leche, está claro que Uruguay es competitivo. Tenemos que ser realistas y reconocer que la intensificación lograda, el crecimiento logrado, fue muy bueno y trajo muchos aprendizajes, pero no fue acompañado por más competitividad en el uso de la tierra. O sea, no hemos mejorado en pastura muy poco, y en forraje reserva un poquito más, pero, digamos, no se es más competitivo en el uso de la tierra. Y si se sigue este camino, si seguimos intensificando solamente con este camino, nos estamos volviendo cada vez más expuestos a las variables de mercado, ¿no? Entonces, la intensificación debe continuar, pero aumentando la producción y aprovechamiento de forraje por hectárea. Yo ahí, la verdad, me juego a decir que a los distintos niveles hay un 50% posible de salto, tanto a nivel medio como a nivel del cuartil superior. De forraje total aprovechado tiene claramente 50% para crecer en el mediano plazo. Después, para seguir más allá, lo discutiremos o vemos la forma, pero hay un potencial claro de 50% más. Y la otra es que, particularmente en el tema del pasto, no hay otra que poner foco y dedicar tiempo. Digamos, mismo tiempo que dedicamos a gestionar vacas y a mirar litros y a mirar números en algunos casos, lo tenemos que mirar a cosechar pasto. Si no, no hay otra forma de lograr que mágicamente logremos más producción y cosecha de pasto, ¿no? Y es importante tener en cuenta que esto no significa dar hambrear a las vacas. O sea, tenemos que seguir aprovechando esto que sabemos hacer, que es llenar o darle comer bien a las vacas. Y el último es que, digamos, estos sistemas diseñados para intensificar tienen que estar diseñados también para que sea un lugar de trabajo atractivo a las personas. Que nosotros tengamos la posibilidad de, cuando buscamos a alguien para trabajar, tengamos la mayor oferta posible. Y también hacerlo cuidando el ambiente y los animales. Bueno, muchas gracias.